El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirle. Al meterse al sol, todo lo que tenían enfermos se lo llevaban a Jesús y él, imponiendo la mano sobre cada uno, lo fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él le ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarle el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy de San Lucas precisa esa actividad taumatúrgica, misionera y predicativa de Jesús. Él, el Verbo hecho carne, la palabra del Padre, no solo anuncia el reino, sino que lo realiza. ¿Y cómo lo realiza? Con signos de la concretez del amor y de la misericordia, sanando enfermos y liberando poseídos. Es decir, que estos signos acompañaban la presencia amorosa del Hijo del Padre, que venía de pueblo en pueblo a presentar qué es lo que era Dios. Un hombre hecho carne, pero Dios al mismo tiempo. La palabra del Padre que se hacía presente entre ellos y dentro de ellos, y de esa forma podía actuar. Era un despertar religioso, era una renovación espiritual, era un encuentro con Dios. Ya no era el Sinaí con la antigua ley y la tabla de la ley con Moisés, sino era el encuentro persona a persona con cada uno y entre todo. Un misterio pleno del reino. Imagínense el gozo, la alegría que podían tener todos ellos de poder compartir esa experiencia de la presencia de Jesús de Nazaret. Y ese gran regalo de su presencia Él lo ha transmitido a todos nosotros, sus discípulos, que vamos caminando y predicando y realizando signos en nombre de Él. Y nosotros lo realizamos de la forma como Él nos ha enseñado y como el Espíritu nos va guiando. Nosotros realizamos signos de fe, nosotros realizamos signos de esperanza, nosotros realizamos signos de caridad para justamente dar a conocer la presencia real de la palabra que se transforma, que nos transforma, que renueva y nos renueva a todo. Y va así realizando esa presencia del Dios hecho hombre entre nosotros, del Dios hecho iglesia entre nosotros, del Dios evangelio puro, del amor encarnado, del Dios Eucaristía, del Dios reconciliación, del Dios que envía el Espíritu del Padre, el Hijo, y que nos llena de la santidad de Dios, para que nosotros podamos santificar nuestro corazón, santificar nuestra presencia en el mundo y santificar el mundo con esa presencia de Dios en nosotros y entre nosotros. Es el misterio que Jesús viene caminando, actuando, predicando y realizando entre nosotros. Ahora hay un signo muy interesante, la sanación de las enfermedades, como la suegra y los distintos enfermos que Él va curando, imponiéndole la mano,
que es justamente ese gesto donde Dios toma posesión de la otra persona e invoca con su presencia amorosa la presencia del Padre por este Hijo y que juntos envían en el Espíritu. Es una acción trinitaria de sanación. Aunque Él no pronuncie palabra en ese momento, ese gesto de imponer la mano que después queda dentro de la iglesia en la imposición de la mano de los sacerdotes en la confesión, de los obispos en la confirmación, en el bautismo, el que bautizan, los sacerdotes y diáconos que bautizan, que justamente da la señal de que Dios toma el poder pleno de esa persona y lo libera y lo sana completamente. Y con respecto a la liberación de los demonios, es interesante. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Fíjense ustedes, el demonio no es una persona. El demonio es esa presencia angelical que se reveló a Dios y que sigue atormentando al hombre para destruir la obra de Dios, porque al destruir al hombre, él busca de destruir a Dios. Y poseer una persona para el demonio es su éxito más grande. ¿Cómo un demonio se puede posesionar de una persona? Si nosotros hemos sido hechos libres a semejanza y a imagen de Dios, cuando el hombre por las tentaciones cae en el pecado, y el pecado es en la puerta abierta de la posesión, ya es posesión demoníaca, a través de nuestras debilidades que se transforman en vicio, a través de nuestra fragilidad humana que en vez de presentarla al Señor y ponerla al servicio de Dios, nosotros la ponemos al servicio de nuestro egoísmo, de nuestro placer, de nuestra envidia, de nuestra asidia, de nuestros celos, de nuestro sentimiento de poder, de nuestro sentimiento de poseer, por el cual nos vamos pervirtiendo. El demonio se posesiona del corazón de la persona y la persona queda aprisionada a causa del pecado. Por eso el nombre del pecado equivale al nombre del demonio. Por eso la ley antigua, que no desaparece pero se mantiene, tiene un significado muy importante, porque por ejemplo el no robará, no matará, evidente, son pecados voluntarios de la persona, pero que son instigados por el demonio. Y por eso cada uno de esos pecados tiene nombre y apellido, el demonio que lo incita y lo promueve. Y por esa razón nosotros caemos en la tentación, porque el demonio busca de poseernos persona por persona, o aunque sea en comunidades, porque ha ocurrido, ¿verdad? Y en sociedades, pero lo busca de hacer a través de la realidad de cada uno de ellos, a través de los pecados que él induce y que los cuales nos hace caer y por los cuales nos aprisiona. Y por eso Jesús le ordena que se callen cuando salen de la persona endemoniada, porque Jesús no se hacía proyección a sí mismo, ni se hacía propaganda a sí mismo, y no le permitía que ellos dijeran y revelaran que él era el Mesías, porque justamente el secreto de Jesús para sanar y realizar la liberación del corazón del hombre es la humildad, y la humildad es: mi Padre viene adelante de mí, yo sigo a mi Padre y realizo la voluntad del Padre. Jesús queda totalmente unido al Padre, absorbido al Padre, eso es su humildad. Y de ahí es que nosotros podemos aprender a ser hijos humildes de un Padre que es humilde y que nos pide la humildad, porque sabemos anteponer a todo Dios por encima de todo. Bendito sea el Señor, que nos nutre, nos alimenta con su cuerpo y con su sangre, y que nos permite vivir y realizar esa unión por el misterio de la comunión del Espíritu Santo en nosotros, que nos da esa naturaleza de hijos de Dios, libres, voluntariamente abiertos en la fe, en la esperanza y en la caridad. Que nosotros podamos vivir ese paso de Jesús en nuestra vida todos los días, y así la palabra hacerse carne, y la carne es Eucaristía y comunión, y eso es el banquete celestial al cual nosotros queremos todo participar, no solo al final de nuestra vida, sino a lo largo de nuestra vida.
Amén. Pero para eso, obviamente, ser solidario, comprometido, corresponsable y estar siempre dispuesto al servicio. Amén.